Vídeo número 24 de 365. Hoy os voy a hablar de los resultados, de conseguir resultados. Ayer tuve una conversación muy simpática, muy graciosa con un chico que me sigue en Instagram. Y es un chaval que hace mucho tiempo que me sigue y dice que ha llegado el momento de pasar de la teoría a la acción. Bueno, eso está muy bien. Y me decía también en el mismo mensaje que muy bien lo de la teoría y tal, pero que él era incapaz de separar lo bueno o malo que podía ser el camino, sobre todo lo bueno, de la consecución o no de los resultados. Y me preguntaba sobre si yo tenía alguna especie de método, de librillo, de superecuación que me acercase a los resultados que yo quería conseguir en cada uno de los proyectos, negocios o ideas que llevo a cabo. Mi primera contestación fue que no, porque de verdad no tengo nada en mente antes de empezar esas cosas, pero me sometí a un proceso de retrospección donde intentaba dar con alguna especie de fórmula para conseguir resultados. Y analicé diferentes etapas de mi vida donde ciertamente había tenido éxito en aquello que me había propuesto, entendiendo como éxito la consecución de lo que me había propuesto antes de empezar. Y sí, y la verdad es que sí, que encontré ciertos patrones en común que se los estuve transmitiendo a este chico. Después él contrató una sesión conmigo y estuvimos hablando una hora a través de videollamada. Y la verdad es que él quedó bastante contento y satisfecho y muy animado para empezar. La verdad es que creo que la clave de eso fue que no le vendí ninguna moto ni ninguna... no le vendí la burra tampoco. Fui muy honesto, muy claro y le di a entender que lo principal, lo primerísimo de todo antes de meterse en faena y en soñar en grande, era contemplar siempre la idea de que la derrota podía aparecer. Que esto es algo que rara vez queremos pensar en ello antes de empezar algún camino que nos lleve a algunos objetivos, metas o sueños. Pero yo creo que es bueno, porque creo que directamente lo contrario no es bueno, es malo. Es malo ponerse en una posición súper optimista en la que solo nos planteemos que si hacemos X o Y o seguimos el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el A, B, C, D, E, pues tendremos éxito, que simplemente es una cuestión de recorrerlo. Y la cuestión es que no creo que sea así. La vida tiene muchos matices, muchos factores intervienen hasta en las ecuaciones más pequeñas, hasta incluso en aquello que parece muy sencillo se complica. Aquello que parece muy sencillo tiene muchos factores, muchas variables sobre todo, y las cosas pueden ir por un camino o pueden ir por el otro al más mínimo cambio. Yo he visto en mi vida y en la de los demás constantemente pues ese efecto mariposa, ¿no? Que un pequeño cambio que en teoría no iba a cambiar nada, lo cambia absolutamente todo. Y siempre cuento la misma anécdota, ya la conté una vez en aquel podcast diario, pero me acuerdo de cuando yo era crío y mi padre se aficionó a la astronomía. Y, empezamos con lo típico, ¿no? Con lo más fácil, mirar a la luna con el telescopio y era una pasada porque veía los cráteres, la sombra de los cráteres y todo esto y era algo genial. Luego lo siguiente, lo típico, ¿no? Que es intentar ver Venus y también fue fascinante con sus satélites y todo esto y era una pasada. Pero mi padre se obsesionó por una petición que yo le hice en poder ver desde casa con el telescopio Saturno, con los anillos y todo esto. Y en aquellos entonces sin internet ni nada, era casi una cuestión de ir probando. Veías un punto en el cielo y probabas. Y si era ese bien, y si no, pues ibas a por otro y así. Y así se tiró el hombre meses. Meses, hasta que una noche, era de madrugada, yo estaba durmiendo ya, yo era crío, ya tener 10 años o algo así. Entra mi padre muy emocionado en la habitación y me dice: Juan, tienes que venir a ver esto. Yo, muy dormido, fui al patio que teníamos, a la terraza, y estaba ahí con el telescopio en marcha. Me asomé y ahí estaba Saturno. Y ahí estaba. Alucinante, de lo más increíble que he visto en mi vida en persona de largo. Era una cosa hipnótica, poder ver desde tu casa ese planeta con los anillos perfectamente definidos, ver cómo proyectaban sombra en el planeta. Fue una cosa
de locos. Aún lo pienso hoy en día, que no he vuelto a tener la oportunidad de hacer esa actividad, de verlo así. Pero se me ponen los pelos de punta. Es una cosa que de verdad, si tenéis la oportunidad de hacerlo, hacedlo porque vais a alucinar. La cuestión es que estuvimos mirando ahí un rato cada uno y en un momento determinado, no recuerdo ahora si fui yo o fue mi padre, le dimos nada, un pequeño roce al telescopio, al tubo. Nada, apenas, no sé, como si le dieras con un lápiz. Así, un toquecillo, muy, 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 muy fino. Volvimos a mirar y ya no se veía nada. Y yo le dije, pero si apenas se ha movido. Y claro, mi padre me dijo, 1 milímetro de desviación aquí, a lo largo de millones de kilómetros, imagínate, a lo mejor nos hemos desplazado miles de millones de kilómetros. O sea, vete a saber tú lo que nos hemos desplazado ahora con este pequeño toque aquí. Pues en la vida funciona algo parecido. A veces pequeños cambios sutiles, pequeñas decisiones, pequeñas elecciones pueden modificar los efectos que provocan en el medio y sobre todo en el largo plazo de una forma brutal. Por eso, pensar que para conseguir un resultado X, el resultado deseado, es simplemente una cuestión de andar un camino concreto, eso es muy atrevido y eso es muy optimista. Las cosas se pueden torcer en cualquier momento. Por lo tanto, conviene saberlo de entrada y también tener un plan adicional, tener no sé cómo decirlo, un plan B, una idea, una contemplación de lo que haremos si finalmente no conseguimos aquello que nos hemos propuesto. Ese fue el primer punto. Y a partir de ahí ya le empecé a contar pues, mis vivencias y lo que yo había encontrado en común en todas ellas. La primerísima fue la valentía. La valentía es uno de esos valores, que si se convierte en virtud por aplicarla activamente, da mucho premio. Da mucho premio, porque es como la entrada que se paga para ir a ver una película en el cine. No vas a saber si la película es buena o mala hasta que no te compres la entrada y entres. Pues la valentía es eso. La valentía es la entrada que te permite averiguar si esas cosas que perseguimos en la vida son buenas o no. Si la valentía es que no hay nada. No hay nada. Por eso yo todos los proyectos que he empezado en mi vida, así grandes, atrevidos, como fue, por ejemplo, presentarme a la oposición de policía local aquí en Baleares, como fue el podcast diario, como fue dejar la policía para empezar a trabajar como entrenador en ese momento, como fue el diario ilustrado, como ha sido esto, como fue montar mi propio centro también, como fue todo lo que verdaderamente ha sido después relevante e importante en mi vida, todo partió con mucho menos análisis del que parecería adecuado tener. Fue por un acto de pura valentía, por un decir, voy, y no sé, luego ya veremos, pero voy. Y así he conseguido cosas que aún hoy en día me dan muchísima vida, que me dan muchísimas cosas buenas. Y mi gran descubrimiento también en esas épocas fue que tenía que hacerme muy amigo de la valentía, que tenía que ser valiente siempre, que no tenía que esperar a tenerlo todo cerrado para dar el paso, porque es imposible tenerlo todo cerrado, tenerlo todo controlado, tener todas las métricas, todas las estadísticas, todos los datos. Es imposible. Uno nunca está al 100% seguro de que lo que va a hacer va a ir bien. Y en ese punto es donde aparece la valentía, donde nada puede sustituir la valentía. Y si no es valentía, tendrá que ser alguna especie de chispazo de locura o de genialidad, pero que permita que la rueda empiece a rodar. Después, el siguiente factor común a todas estas aventuras, a todas estas expediciones vitales que yo he llevado a cabo en mi vida y que me han dado cosas muy buenas, ha sido la humildad. La humildad es imprescindible. Es imprescindible, sobre todo a la hora de hacer análisis y a la hora de hacer los cambios que vienen después de hacer esos análisis. Hay gente que es demasiado vanidosa a la hora de hacer análisis y yo lo fui en su momento, y de ahí que mis análisis fuesen una auténtica porquería y de ahí que las acciones consecuentes de esos análisis fuesen aún peores y no llevasen nunca a ninguna parte más que alguna desgracia o algún momento realmente malo de mi vida. Si una persona es humilde, aprenderá. Y punto. Si una persona es
humilde y es capaz de analizarse de una forma muy estricta, sin caer en una severidad o en una crueldad o en diálogos interiores tóxicos o nocivos, incluso insultantes, puede aprender muchísimo en la vida, en los negocios y en cualquier objetivo que quiera conseguir esa persona. O sea, constantemente, como nos vamos a equivocar. Y ese es otro punto clave que te dice la humildad. La humildad lo que te dice antes de empezar es: partes aquí, muy bien, has sido muy valiente, pero partes aquí y no tienes demasiada puta idea de lo que estás haciendo. La vas a cagar. Así que tienes que estar muy, muy preparado para cuando lleguen esas equivocaciones, para estar muy despierto gracias a esa humildad, poder verlo, poder corregirte y poder seguir adelante. Y de ahí esa capacidad para iterar que yo he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? De empezar con una cosa que yo pensaba que iba a ser de una forma determinada y después atender la verdad y la realidad de la situación, que era que tenía que ir por un desvío secundario que no esperaba, que tan siquiera contemplaba, para poder seguir avanzando. Que esa es una también de las cosas de las que estoy más orgulloso de mí, que he aprendido a ser una persona muy flexible en este aspecto. He aprendido a no darme de cabezas contra un callejón sin salida intentando romper un muro que quizás sea irrompible. Yo cuando llego a estos callejones miro si hay alguna puerta, miro si hay alguna trampilla, miro si hay alguna escalera, miro si hay alguna forma de verdad de tirar el muro a cabezazos si hace falta, pero si veo que no da de sí, no tengo ningún problema en darme la vuelta y volver por donde he venido y buscar otro camino. Y eso sin duda se consigue con mucha humildad, no hay más. El siguiente punto en común ha sido la paciencia. La paciencia, de verdad, es uno de los valores, una de las virtudes más increíbles que hay. Una de las que da más premio. O sea, siempre hay que confiar en la paciencia. Siempre, siempre. ¿Y hay que ser eternamente paciente? No. Pero es que si una persona es humilde y paciente, será paciente hasta que sea el momento de tirarlo todo abajo. De decir, bueno, he sido paciente, pero ahora ya estoy dejando esa paciencia para entrar en algo que no es una virtud, que es pues que estoy siendo un obstinado de pelota, estoy siendo un cabezón. Y en ese momento ya es hora de tirar el castillo abajo, admitir que no estaba bien montado y empezar de cero. Pero la paciencia, el ser capaz de aguantar el tiempo, que es el otro gran factor, el tiempo, suficiente como para ver si aquello que estamos haciendo está bien, aguantar el tiempo suficiente para ver si aquello que estamos haciendo lleva a alguna parte, aguantar el tiempo suficiente para ver los efectos de los cambios que estamos llevando a cabo en ese camino. Eso es algo que no todo el mundo llega a disfrutar, porque yo he descubierto que la gente es muy impaciente, que la gente se quita demasiado pronto de sus aventuras, de esos caminos que llamamos búsqueda de la felicidad, búsqueda de los objetivos, búsqueda de la riqueza, me da igual, de lo que sea, búsqueda del amor, de la amistad, de la autoestima, de la autoconfianza. Se quitan demasiado pronto, es que es imposible que hayan visto lo suficiente, que hayan probado lo suficiente y que hayan esperado el tiempo suficiente como para ver si iban bien o si iban mal. No han aguantado el tiempo suficiente para ver esas cosas que iban mal, para poder analizarlas, acometer un cambio y después volver a esperar otro paquete de tiempo suficiente como para ver si realmente estaba bien metido ese cambio ahí. Se quitan demasiado pronto. Hay que esperar a acumular, sobre todo, información, datos, para poder sacar lecturas, para poder encontrar patrones que nos enseñen las cosas que hemos hecho bien, para repetirlas e incluso mejorarlas, y para que nos enseñe ese paquete de tiempo las cosas que hemos hecho mal, para corregirlas y no volver a caer en los mismos errores. Cuando todo esto se da así y tenemos la paciencia, que la paciencia no es esperar realmente, la paciencia todos esperamos. O sea, si tu pareja está embarazada, vas a tener que esperar 9 meses, Dios quiera, y no salga antes, pero todo tiene su tiempo y no es lo suyo intentar acelerar demasiado las cosas ni intentar demorarlas tampoco demasiado. La paciencia es aprender a esperar estando bien en esa espera. Es aceptar el tiempo de espera y no ir en contra de ella. Es
aprender a estar cómodo, a estar conforme con la espera. Eso es la paciencia, o como mínimo eso es la buena paciencia. Y cuando yo he unido todo esto en mi vida, en esta secuencia, cuando he sido valiente, humilde, paciente, he aguantado el tiempo suficiente y además he estado bien durante esa espera y he disfrutado del proceso de análisis, de extracción de información, de datos, de lectura de esos datos, de interpretación de esos datos, esa iteración, esos cambios, etc. Cuando lo he hecho así, he podido estar ahí el tiempo suficiente y he podido crecer lo suficiente durante ese camino como para al final tener resultados. Y cuando no han sido los esperados, lo que he crecido durante el proceso, durante el camino, bien podría considerarse un resultado brutal. Brutal. Y siempre que me he ido bien en la vida, en esas aventuras, como he dicho al principio del vídeo, ha sido porque me he situado en estos valores, en estos factores. Así que si alguien me pregunta hoy en día qué hacer para que sea más probable llegar a tener resultados en algo, sin duda alguna le daría esta receta. Valentía, humildad, paciencia, tiempo y al final resultados. Siempre, una y otra vez. Aunque no sean los deseados, pero es que esto es, lo voy a repetir porque es que es importantísimo. Tú puedes no conseguir ese resultado que tenías en mente al final. Incluso puede que no consigas al final ningún resultado, pero sí durante el proceso tú has crecido, tú te has desarrollado, tú has visto mejorar partes de tu carácter, has aprendido a ser paciente, has aprendido a ser una persona persistente, has mejorado los conocimientos que tenías sobre X campo, has aprendido a ser más humilde. Has visto cómo en el primer momento fuiste una persona muy valiente para empezar este proceso. ¿Cómo puede considerar alguien que ese camino ha sido un fracaso solo porque no se ha conseguido lo último? Para nada. Se ha crecido un montón ahí. Y solo por eso creo que ya ha valido la pena. Así que si considero que esta fórmula es buena, no, buenísima. Buenísima. Yo pongo la mano en el fuego por ella. Y es lo que voy a repetir el resto de mi vida. Y es lo que estoy haciendo aquí ahora, en este proyecto de YouTube. Yo sé que estos primeros vídeos van a palidecer en comparación a los vídeos del 100 al 200. Pero es que, joder, como no sea así, me voy a enfadar mucho conmigo mismo. Porque es que tiene que ser así. Porque yo no sé todo lo que tengo que saber sobre esto. Y la única forma de mejorar es estando aquí. Es siendo valiente para encender la cámara todos los días y empezar con ello. Siendo humilde para poder analizar y saber qué es lo que tengo que mejorar. Y después es simplemente una cuestión de humildad, paciencia y tiempo. Y luego, aunque al final no lleguen quizá los resultados que yo estoy esperando o que yo espero que sucedan, todo lo que estoy aprendiendo aquí, todo lo que estoy mejorando de mí, ¿qué vale eso? Eso vale muchísimo, muchísimo. Y no lo voy a despreciar. Y tampoco lo deberíais hacer vosotros en aquello que emprendáis. ¿Vale? Nada más, nos vemos mañana, seguro.